Hoy día vamos a estar, hoy día vamos a estar estudiando la palabra de nuestro Dios y en lo que vamos a estar hablando hoy van a aparecer dos conceptos bastante interesantes. Y quisiera mencionarlos de inmediato para introducir el sermón de hoy. Estos conceptos son el concepto de derechos y el concepto de libertad. Entonces, yo creo que cada uno de nosotros ha escuchado esto y creo que últimamente en nuestra sociedad y específicamente en nuestro país, esto se escucha a menudo, ¿verdad? El tema de la defensa de los derechos, ¿verdad? Que debemos defender los derechos de las personas, que no se deben violar las libertades de las personas. Y por el contexto quizás social que ha vivido los últimos años en nuestro país, semana a semana quizás en las noticias podemos ver que todo el mundo demanda que se cumplan y que se respeten sus derechos, ¿verdad? Lo podemos ver en todas partes, es un grito de cierta manera, un lema que tiene la sociedad. Y nosotros nos encontramos aquí como creyentes ante esto que podemos ver en la sociedad y tenemos que vivir con estos conceptos de derechos y conceptos de las libertades. ¿Cómo nosotros los cristianos debiéramos relacionarnos con estos temas? Bueno, nosotros cuando pensamos en esto y cuando vamos a las escrituras nos podemos dar cuenta de que los cristianos sí tenemos libertades, sí tenemos derechos, pero aparentemente los creyentes nos relacionamos de una manera diferente con nuestros derechos y nuestras libertades. En las escrituras vamos a estar viendo que los cristianos sí tenemos derechos y libertades, pero que no son la prioridad. A diferencia en donde la sociedad pone los derechos y las libertades en el lugar prioritario, vamos a ver que hoy en el texto que vamos a estar viendo que los derechos y las libertades del creyente no son la prioridad en su vida, no están en el primer lugar. Y es muy interesante poder estudiar esto porque de cierta manera da vuelta el pensamiento de la sociedad, nos plantea las cosas de cierta manera al revés, como la sociedad nos las plantea. Y los quiero invitar de inmediato a ir a 1 Corintios capítulo 8. 1 Corintios capítulo 8, hoy día vamos a estar en el capítulo 9, pero me gustaría llevarlos al capítulo 8 primeramente para refrescar la memoria de lo que se comenzó a ver hace unas semanas atrás. No sé si se recuerdan que mi hermano Patricio y luego mi hermano César expusieron el capítulo 8 en donde Pablo hablaba mucho acerca de la libertad, ¿verdad? De la libertad cristiana. Y no sé si recuerdan, yo me recuerdo harto que el hermano Patricio terminaba su sermón hablando del amor, de que este límite de la libertad era el amor. Y en ese mismo sentido nuestro hermano César nos hablaba. El cristiano sí es libre, pero esa libertad de cierta manera tiene un límite, y que es el amor fraternal, el amor por los demás, el amor por los hermanos. Que la prioridad no está en llevar a cabo mi libertad, sino que la prioridad está en el bienestar de los hermanos. Y Pablo resumía todo eso en el capítulo 8, en el versículo 9, en donde él decía, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Ahí no sé si se recuerdan que hablaba del tipo de personas y que teníamos que estar conscientes de eso al nosotros llevar a cabo nuestra libertad. Y ahora en el capítulo 9, y ya refrescando más que nada lo que se vio la semana pasada, Pablo en los primeros versículos que hacía era defender sus derechos como apóstol, ¿verdad? Él decía que sí, que él tenía toda la libertad, todos los derechos que tiene un apóstol, porque él es un verdadero apóstol. Y eso es lo que está defendiendo y lo que habló Pablo en los primeros versículos del capítulo 9. Él tenía todos los derechos de un apóstol, tenía las libertades como creyentes, sin embargo, Pablo estuvo dispuesto a renunciar a ellos con un propósito. Pablo renunció a algunos de sus derechos como apóstol y limitó su libertad con un propósito específico. Y que Pablo renunciara a esos derechos no significara que él renunciaba a ser apóstol. Y ese era el problema de la iglesia de Corinto. Los corintios comenzaron a pensar que Pablo no tenía la autoridad de apóstol. Comenzaron a pensar que Pablo no tenía los derechos ni la autoridad de un apóstol o de los... La necesidad de primeramente argumentar y decir, bueno, yo tengo todos los derechos de un verdadero apóstol. Y eso es lo que estuvimos viendo la semana pasada, ¿verdad? Los corintios tenían que tener claro eso, tenían que tener muy claro eso, para que luego Pablo dijera, bueno, a pesar de que yo tengo todos los derechos de un apóstol, voy a limitar mi libertad, yo voy a renunciar a ciertos derechos. El sermón del día de hoy, mis hermanos, yo le titulé Derechos, Libertad, y no es un muy buen título, parece un lema, un grito quizás de una protesta, Derechos, Libertad y Evangelio, pero quise ponerle este título porque esos son los conceptos que van a estar saliendo durante la exposición del día de hoy, y es interesante saber cómo el Evangelio se relaciona con los derechos o con las libertades que tiene el cristiano.
Y es por eso que quise titularlo de esa manera. Y vamos a estar en 1 Corintios 9, de los versículos 11 al 18. La semana pasada quedamos en versículo 10. Hoy día vamos a estar en 1 Corintios 9, de los versículos 11 al versículo 18. Y vamos a estar viendo dos llamados específicos. Sirve como una transición entre lo que vimos la semana pasada y lo que vamos a ver la próxima semana. En la primera mitad de este va a estar hablando nuevamente del apoyo a quienes anuncian el Evangelio. No sé si se recuerdan que la semana hablaban acerca del obrero que es digno de ir en esa línea, va a seguir argumentando. La primera parte va a decir que hay que apoyar a quienes anuncian el Evangelio. Y en la segunda mitad de este texto, Pablo va a hacer otro llamado a que a limitar nuestra libertad por el Evangelio. A limitar nuestra libertad por el Evangelio. Va a decir, apoyen a quienes anuncian el Evangelio, y hermano, cuando sea necesario, limita tu libertad por el Evangelio. Voy a estar dando lectura a estos versículos, son creo que 8 versículos, y dice la palabra de nuestro Dios en 1 Corintios 9, del 11 al 18. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si cegaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca hasta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál es pues mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Vamos a estar orando a nuestro Dios antes de ingresar directamente al texto. Amado Padre Celestial, agradecemos, Señor, en esta hora, Señor, por poder apartar este tiempo, Señor, para ti, Señor, como iglesia, a pesar de que no son las circunstancias en las que nos gustaría estar, Padre, tú has provisto de los medios, Señor, para que podamos realizar esto, Señor. Agradecemos, Señor, porque podemos tener tu palabra, Señor, y porque la podemos poner en el centro, Señor, como máxima autoridad, Señor, sobre nuestra vida, como máxima autoridad, Señor, sobre tu iglesia, Padre. Así que agradecemos por esto, Señor, en esta hora. Venimos, Señor, ante ti, Señor, rogando, Señor, y confiando plenamente, Señor, en que tú eres el que hace tu obra a través de tu palabra, a través de tu espíritu que habita en nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor, sé con nuestras mentes, nuestros corazones, para que podamos estar concentrados, Señor, para que podamos deleitarnos en este tiempo, para que podamos abrazar estas verdades, Señor, y realmente, Señor, vivirlas, Señor, vivirlas y realmente mostrar al mundo de que lo que tú has dicho a nosotros, Señor, es lo que debemos hacer, Padre. Te damos gracias por este tiempo, Señor, y también ruego por mí, Señor, para que me puedas dar tranquilidad, Señor, al poder estar exponiendo este texto y también la suficiente claridad, Señor, para que podamos todos comprenderlo, Padre. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Pablo, de los versículos 11 al 14, va a continuar hablando acerca de este apoyo que se debe dar a quienes anuncian el Evangelio. Este derecho, de cierta manera, que se tiene, legítimo derecho que se tiene al anunciar el Evangelio. Y la semana pasada veíamos que Pablo estaba defendiendo su apostolado y sus derechos, dio varios argumentos, y ahora está hablando específicamente acerca del recibir remuneración, ¿verdad? De recibir cierta remuneración a aquellos obreros que trabajan en el Evangelio. Y Pablo, en los versículos 11 en adelante, va a continuar dando más argumentos para que los corintios tengan claro que es legítimo, es legítimo. Y en el versículo 11 él dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si cegaremos de vosotros lo material. Ese es un argumento más que Pablo pone sobre la mesa. Está muy relacionado con lo último que vimos la semana pasada, y es que el que se reciba remuneración va conforme a la ley de Dios. De los versículos 8 en adelante, Pablo había citado a la ley de Moisés. Versículo 9 dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrá bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza de arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. En la ley de Dios está escrito eso, y es conforme a la ley de Dios que el obrero pueda esperar un beneficio de lo que ha sembrado. Y es por eso que Pablo, en base a esto, él
él lo aplica a su vida y a la vida de los obreros y dice, bueno, nosotros estamos sembrando en lo espiritual. Sería mucho, de esa manera también se podría traducir eso, es gran cosa, sería mucho si cegáramos de ustedes en lo material. Él, Pablo, y sus colaboradores habían sembrado la palabra espiritual en los corintios y ahora esperaban qué cosa, una respuesta, obviamente espiritual primeramente, pero también era justo y era según la ley que ellos pudieran esperar también recibir un apoyo de parte de los miembros de la iglesia. Va de acuerdo a la ley de Dios. Y ese es el argumento que termina de cerrar en el versículo 11, va de acuerdo a la ley de Dios. Y luego Pablo pone otra cosa sobre la mesa en el versículo 12 y dice, bueno, va conforme a la ley de Dios y además, iglesia de Corinto están apoyando a otros. ¿Cuánto más debieran apoyarnos a nosotros? Ese es otro argumento más que pone Pablo en el versículo 12. Dice, bueno, si otros participan de este derecho, el derecho de recibir remuneración, dice, sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pablo aquí se está refiriendo nuevamente al derecho de ser por la iglesia y no se sabe con claridad, no podemos saber con claridad a quiénes Pablo tiene en mente al decir que la iglesia estaba apoyando a otros. Algunos plantean que podría ser a Apolos y a Pedro. La iglesia de Corinto lo estaba sosteniendo, lo estaba apoyando. Y Pablo dice, bueno, ustedes apoyan a otros, ¿cuánto más nosotros tenemos el derecho también de ser hijos de Dios? ¿Y por qué ocupa esta palabra cuánto más? Porque Pablo había sido el fundador de la iglesia. No sé si se recuerdan, creo que lo hemos leído en algún momento en Hechos capítulo 18, donde se narra cuando Pablo llegó a Corinto, ¿verdad? Se encuentra con Priscila, con Aquila, y ellos tenían el mismo oficio, fabricaban carpas, ¿verdad? Y Pablo, ¿qué hace? Comienza a mientras predica en la sinagoga. Pablo estuvo ahí fundando la iglesia de Corinto durante año y medio, y durante todo ese tiempo él tuvo que trabajar con sus manos mientras predicaba y enseñaba. Él tenía todo el derecho a ganar un sostén de parte de la iglesia, pero ¿qué hace? Él renunció a eso, mientras fundaba y servía a su iglesia. No utilizó ese derecho. Y eso es lo que dice Pablo en la segunda mitad del versículo 12. Recordemos que Pablo aquí está argumentando, sigue poniendo argumentos y aquí hace un pequeño paréntesis. Y dice, ¿por qué no ha ocupado ese derecho? Y dice, bueno, ¿cuánto más tenemos nosotros derecho sobre esto? Y dice, pero, versículo 12, no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Pablo dice, tenemos todo el derecho, pero no hemos utilizado este derecho. Y la forma en que se pone en el texto nos da a entender de que fue una elección de parte de Pablo, fue una elección de parte de sus colaboradores, una elección consciente de él renunciar a esos derechos. Y ha preferido, ¿qué cosa? Dice el texto, soportarlo todo. Ha preferido soportarlo todo. La decisión que tomó Pablo de limitar su libertad, de renunciar a sus derechos, conllevó de cierta manera dificultad. Conllevó cierta dificultad, tuvo que soportarlo, comenzó a sobrellevar ciertas cosas. Lo más probable es que quizás se está refiriendo a este mismo trabajo, la fatiga que puede llevar el trabajar. Va más adelante que vamos a ver que él incluso pronuncia que tuvo que trabajar día y noche. Mientras se ocupaba de las cosas del Señor también. Él tuvo que soportarlo todo. De cierta manera esto va muy en línea con el pensamiento que Pablo muestra en otras cartas, el tema de negarse a sí mismo, ¿verdad? El tema de ponerse a un lado a él y poner a Dios y a los demás por delante. Está muy en línea con eso, el poder soportarlo todo. ¿Por qué? Por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Pablo está diciendo, bueno, yo estoy dispuesto a aguantarlo todo con tal de que no haya ninguna obstrucción al evangelio. Eso está diciendo Pablo. Esa es la mente que está poniendo aquí en estas páginas. La razón de esta elección se expresa no en términos de un beneficio propio, sino que en términos de una pasión, de un amor por el Evangelio de Cristo, por el progreso del Evangelio. Si el Evangelio va a avanzar, si el Evangelio va a progresar, bueno, yo estoy dispuesto a aguantarlo todo, dice Pablo. Cuando se trata de hacer una elección, Pablo aquí en un lado puede poner sus derechos, sus libertades, pero cuando en el otro lugar está el progreso del Evangelio, mis hermanos, la balanza se desequilibra de inmediato. No hay una elección en la mente de Pablo. Él va a elegir siempre eso, el progreso del Evangelio, antes de sus libertades o sus derechos. Y es por eso que él está dispuesto a renunciar a eso, a soportarlo todo para no poner ningún obstáculo. Su estilo de vida nunca debía convertirse en un estorbo para la iglesia de Corinto. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Y la palabra que se ocupa para obstáculo es un término militar
que normalmente se usa para cuando se impedía el avance de un enemigo, se destruía el camino. Entonces ese era el obstáculo que se ponía el enemigo cuando avanzaba. Es de cierta manera la palabra comunica la idea de que hay un curso en acción y se interrumpe. Bueno, lo que se está interrumpiendo aquí es el progreso del evangelio, es la propagación del evangelio, es algo que no debe ser interrumpido, es algo que no debemos ponerle obstáculos, y si es que podemos sacarle obstáculos, lo debemos hacer. Eso es lo que se podía obstruir aquí. Pablo obviamente está dispuesto a darlo todo para que eso no se lleve a cabo, para que no haya ningún obstáculo. Pablo hace un pequeño paréntesis aquí, como le mencioné, porque va a continuar y va a poner dos argumentos más, dos razones más por las cuales él tiene el derecho de recibir remuneración. Aquí de cierta manera adelantó algo que vamos a ver más adelante, que él renunció a ello. Pero Pablo va a terminar esta sección con dos argumentos más. En el versículo 15, 13 estamos. Dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven del altar participan? Otro punto más para Pablo del legítimo derecho que tiene. Él está diciendo, bueno, se ha establecido así en el pasado y así se ha hecho siempre con los sacerdotes, así se ha hecho siempre con las personas que trabajan en las cosas sagradas. Nosotros también estamos trabajando en las cosas sagradas, dice Pablo. Bueno, también tenemos el derecho de poder recibir ese apoyo. Y es impresionante cómo Pablo en todo este argumento, en diferentes puntos del capítulo 9, ha puesto diferentes analogías o ilustraciones para que los corintios estén realmente claros de lo que está hablando Pablo. Él habló en un momento de los soldados, del viñador, del pastor, del buey que trilla, que lo leímos hoy, del sembrador, ¿verdad?, que ciega y que es digno de ese beneficio, de esperar ese beneficio, de todas estas personas que trabajan con la esperanza de recibir una parte del beneficio de su labor. Y ahora Pablo va a poner otra analogía que es quizás mucho más cercana a la labor que estaba haciendo él, y que son las personas que trabajan en las cosas sagradas. Específicamente podemos pensar en los sacerdotes. Pablo se refiere en el versículo 13 a los sacerdotes que participan de las ofrendas. Ustedes pueden buscar quizás en sus casas después en Números 18 del 8 al 20, en donde la ley detalla la manera en que los sacerdotes y las personas que trabajaban en las cosas sagradas debían qué cosas sustentarse de esas mismas ofrendas, de esas mismas cosas que estaban ahí. Los que trabajan en las cosas sagradas eran sostenidos muchas veces por los mismos diezmos de las cosechas o de los animales, ¿verdad? De esa manera eran. Entonces dice, bueno, ellos eran sostenidos por esas cosas. Y Pablo aquí hace de cierta manera un juego de palabras, porque dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y también se podría traducir como comen de lo sagrado. Las personas que trabajan en las cosas sagradas comen de lo sagrado, reciben un beneficio. Eso es justo. Y ese es otro argumento que tiene Pablo aquí en mente. Y de hecho, se dice que incluso en los templos paganos que habían en la época, la costumbre era la misma. Se sustentaba también a los sacerdotes de esos templos paganos con las mismas personas, los mismos feligreses sustentaban a esos sacerdotes de esos templos. Entonces era algo conocido, era algo normal en la época. Entonces Pablo dice, bueno, ¿cuánto más derecho tenemos nosotros? Dice Pablo. Si bien Pablo lo más probable es que aquí no tiene en la mente que él sea sustentado de la misma forma que se sustentan los sacerdotes, ¿verdad? Pero sí tiene en la mente el mismo principio que hay por detrás, que no debía haber una diferencia, era completamente justo para él. Y en el versículo 14, Pablo termina esta argumentación con un último punto en donde dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Lo último que termina aquí Pablo diciendo, bueno, Jesús lo ordenó así. Eso es lo que termina diciendo Pablo aquí en el versículo 14. Jesús lo ordenó así. Todo lo que he dicho, bueno, tiene su base bíblica también, y ahora digo que también así nuestro Señor lo estipuló. Con esto Pablo finaliza este largo argumento a favor de ¿qué? Del derecho de recibir sustento, ¿verdad? Así como Dios dio órdenes específicas hacia los sacerdotes en el templo, bueno, aquí el Señor Jesús dio órdenes de que aquellos que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Quizás nosotros no podemos tener la cita exacta en un evangelio en donde Jesús dijo eso. Puede ser que Pablo se esté refiriendo a la porción en donde Jesús habla específicamente de que el obrero es digno de su alimento. O quizás Pablo está citando directamente las palabras de Jesús, su enseñanza hacia él, o en la tradición oral, ¿verdad? Pero si está en nuestra Biblia, tenemos que tener la confianza de que es inspiración de Dios y de que es así, que el Señor ordenó eso. Que aquellos que anuncian el evangelio que vivan
del evangelio. Y ese es un argumento más a favor de que el salario del ministro, ¿para qué? Para la situación en la que Pablo estaba viviendo, que era un derecho de él. De esta manera, podemos ver que Pablo dijo que él tenía ese derecho, ¿por qué? Porque era un apóstol, porque era una costumbre pagar a los obreros, porque es algo natural, porque va conforme a la ley de Dios, porque otros lo hacen, ya la iglesia estaba haciéndolo con otros, porque no tenía todo el derecho de poder hacerlo con Pablo, de que así fue establecido en el pasado con los sacerdotes también, y de que Jesús lo ordenó. Pablo aquí hace una defensa contundente, ¿verdad? Ha hecho una defensa contundente, incluso a nosotros nos podía parecer un poco repetitivo, pero quería dejarlo muy claro, lo quería dejar muy claro. Se debe apoyar a quienes anuncian del Evangelio. Se debe apoyar a quienes anuncian el Evangelio. Se debe apoyar a aquellos siervos que sirven en la obra de Dios. ¿Por qué? Porque un obrero que trabaja en las cosas espirituales debe tener la bendición también de poder ser sostenido por ellos. Y obviamente ese sostén o esa provisión a cual apunta Pablo no es en pro de un enriquecimiento, sino que simplemente para que la proclamación del Evangelio se siga dando. Sostenemos a los obreros, se sostiene a los obreros ¿para qué? Para que se pueda dedicar un mayor tiempo a la obra del Señor. Hacia allá apunta Pablo, al trabajo que deben hacer esos obreros. La palabra dice que la mies es mucha, mis hermanos, el trabajo es arduo. Y Pablo, al renunciar a ese derecho, él dice que tuvo que soportar muchas cosas por el progreso del Evangelio, mis hermanos. Si es que realmente creemos que el Evangelio es poder, que el Evangelio es vida, que el Evangelio es transformación, que el Evangelio es reconciliación, que el Evangelio es perdón, mis hermanos, debiéramos tomar medidas para que el Evangelio siga progresando, siga avanzando. Y al hablar de sustento a los obreros, quizás no tenemos que pensar de inmediato o solamente, no deberíamos pensar solamente quizás en pastores. Y quizás aquí estamos viendo un poco más allá, también debemos pensar en aquellos misioneros. Pablo aquí era un plantador de iglesias. Él tenía el derecho de poder recibir ese sustento y cuánto nosotros debiéramos hoy apoyar también a aquellos misioneros, a aquellos plantadores de iglesias para que puedan dedicar un mayor tiempo a la obra de Dios, para que el evangelio siga progresando. Qué bendición podría ser tener a misioneros trabajando y siendo sostenidos por nuestra congregación. Qué bendición podría ser incluso tener hermanos, diáconos que puedan dedicarse a tiempo completo a las cosas del Señor, mis hermanos. Qué bonito sería pensar en una iglesia que levanta misioneros, que los envía y que los sostiene. ¿Para qué? Para que se dedique a las cosas del Señor. Porque creemos que es importante, que creemos que es una prioridad el avance del Evangelio y es por eso que lo hacemos. Sería maravilloso en un futuro pensar en una iglesia de Villa Santa Elena mandando a un grupo de hermanos a un lugar para que planten una iglesia y decirles, ¿sabe qué, hermanos? Dedíquese a las cosas del Señor. Sería maravilloso pensar en esas cosas y quizás en este momento a nosotros nos suenan como ideas un poco lejanas, cosas un poco idílicas, ¿verdad? Pero mis hermanos, si pensamos que la prioridad de nosotros es una, debiéramos ir en esa dirección. Yo confío que Dios es un Dios que nos ha dado órdenes como iglesia, mandatos para que los podamos cumplir. Él va a dar todos los medios para que podamos cumplir su comisión. Dios va a proveer los medios, mis hermanos. Él va a dar los medios para que podamos sostener a un futuro misionero que se pueda levantar de nuestra congregación. Él va a proveer. A mí me gusta mucho un dicho que lo escuché una vez de un pastor que le decía, el que invita paga la cuenta. Mis hermanos, el que invita paga la cuenta. Si Dios nos ha llamado a algo, Dios va a proveer. Dios va a proveer. Que tenemos que tener como iglesia. Una iglesia, mis hermanos, que se multiplica. Una iglesia que está buscando realmente hacer discípulos. Y que estamos dispuestos a hacer todo tipo de esfuerzos. ¿Para qué? Para que el evangelio se expanda, mis hermanos. Para que continuemos edificando a los creyentes y continuemos evangelizando a los incrédulos. Queremos comportarnos, guiarnos, llevarnos como iglesia, hacia allá vamos, mis hermanos. Queremos hacer discípulos, queremos proclamar el evangelio y vamos a estar dispuestos a hacer cualquier tipo de esfuerzo para que eso se lleve a cabo. El texto de hoy y esta parte y esta primera mitad del texto quizás parecer un poco polémico o peligroso, nos puede dar un poco de miedo. Yo pensaba más que nada, a mí me da un poco de temor porque creo que fácilmente este texto una persona y podría intentar aprovecharse, ¿verdad?
Una persona un obrero podría tomar este texto e intentar aprovecharse, ¿para qué? Para intentar enriquecerse, para intentar hacer valer derechos quizás que no están explícitos ni siquiera en las escrituras. Podría ser muy mal usado este texto si es que se quisiera así. Como hemos visto, Pablo está dirigiendo su argumentación hacia un punto. Pablo aquí no se está centrando simplemente en dar a conocer sus derechos y en ponerlos frente a la iglesia de Corintios para hacerlos valer. Pablo está pensando todo el tiempo en la expansión del evangelio, en el progreso del evangelio, y lo vamos a ver en esta segunda mitad. Pablo ha dicho, ok, yo tengo todo el derecho de recibir sustento de parte de ustedes, tengo todo el derecho, y está muy bien que se sostenga a quienes que trabajan en el evangelio. Eso ha dicho Pablo hasta el momento. Yo soy un apóstol verdadero, tengo el derecho de recibir sustento y está muy bien que se apoye y que los que predican del evangelio vivan del evangelio, pero, dice Pablo, y esta es la segunda mitad del texto en el versículo 15, pero, dice Pablo, pero en mi caso, dice, yo voy a limitar mis derechos, voy a limitar mis libertades, porque creo que eso sería mejor. Pablo quiere dejar en claro que esos son derechos legítimos, pero en su caso él va a limitarlos. Y eso nos va a traer implicancias bastante fuertes para nosotros en nuestra vida y la manera en que nosotros nos limitamos nuestras libertades o hacemos valer nuestros derechos. Porque ¿qué sucede, mis hermanos, cuando tus derechos o cuando tus libertades comienzan a obstruir el evangelio, comienzan a ser un obstáculo para el evangelio? ¿Qué es lo que debiera prevalecer? ¿Tus derechos, tus libertades o el progreso del evangelio? Aquí Pablo va a encarnar con su vida un ejemplo de la enseñanza que ha estado dando desde el capítulo 8, mis hermanos. Y desde ese pero en adelante va a hablar acerca de esta renuncia que ha hecho Pablo, limitando su libertad por amor, limitando su libertad porque él tenía una prioridad mayor que simplemente hacer valer sus derechos. Versículo 15 dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Toda la argumentación de Pablo, toda la confrontación de Pablo no ha sido para decir, bueno, pónganse las pilas. No, él hizo no. No, yo no quiero lograr sustento material, dice. No he escrito esto para que se comience ahora a hacer así conmigo. Yo quería dejar en claro que tengo mis derechos, ¿verdad? Y es legítimo, soy un apóstol, él dice. Él está reafirmando su autoridad, pero no está escribiendo toda esta defensa para que ahora ellos comiencen a hacerse cargo de él, porque la norma de vida de Pablo fue diferente. Él siempre intentó limitar esas libertades para no ser un obstáculo. Él no hizo así con ellos, ¿viste? Pero yo de nada de esto me he aprovechado ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Este tipo de comportamiento de Pablo o esta decisión que tomó propia, esta elección, no solamente la podemos ver mientras estuvo sirviendo en Corinto, sino que lo podemos ver en diversas partes en las escrituras. De hecho, normalmente se afirma que Pablo cuando estaba plantando una iglesia o sirviendo en una iglesia, lo común fue que no recibió sustento de esa misma iglesia, sino que a veces recibió algunas ofrendas de otras iglesias, pero de la misma iglesia, cuando estaba él ahí sirviendo, no lo recibió. Quiero leerle algunas porciones de la palabra en donde Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica. En 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Pablo escribe a la iglesia y le dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de día y de noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio. Nuevamente, la misma decisión que tomó Pablo, el trabajar de manera ardua, ¿para qué? Para no ser gravosos a ellos. Luego, en la segunda carta que le escribe a la iglesia, dice, capítulo 3, 8 de segunda de Tesalonicenses, dice, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y de noche para no ser gravosos de ninguno de vosotros. Él no quiso en ningún momento poner ningún tipo de obstáculo, no quiso que en ningún momento se le relacionara a él como alguien que predicaba y enseñaba simplemente para ganar dinero, no. No, y es por eso que él quiso renunciar a ese derecho por amor a aquellas personas, para que no haya ninguna obstrucción al evangelio. E incluso en el versículo 15, donde estamos en 1 Corintios, dice, porque prefiero morir. Pablo dice, incluso prefiero morir antes de renunciar a la manera que estoy haciendo yo las cosas, de comenzar a recibir ese sustento. Prefiero morir antes de renunciar a esa norma que tiene él.
Pablo, él dice que prefiere morir antes de que desvanezca esta mi gloria. Aquí la palabra gloria, aquí Pablo no está de cierta manera hablando en el sentido de que él quiere gloriarse, en el sentido de quitarle la gloria a Dios, sino que la palabra gloria aquí se ocupa más que nada en el sentido quizás como de gozo o su mayor deleite. Él dice, bueno, él llama a gloria al hecho de poder rechazar ese derecho. ¿Para qué? Para que el evangelio avance. Esa es su gloria. No, ahí no podemos ver algún tipo de jactancia personal, algún tipo de egoísmo, no. Le decimos, bueno, mi gloria es que el evangelio siga avanzando. Y si yo renuncio a mi derecho, bueno, esa es mi gloria. Eso está diciendo Pablo aquí. Prefería morir antes de que alguien pudiera pensar que él enseñaba por dinero, que predicaba por dinero. Él estaba contento, estaba satisfecho con el privilegio que tenía de poder y a la vez poder trabajar. Tenía sus prioridades bien establecidas y se sentía gozoso de poder renunciar a algunas cosas por la proclamación del Evangelio, mis hermanos. Versículo 16 dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciare el Evangelio. No sé si ven aquí que Pablo nuevamente está con el progreso del Evangelio, con la predicación del Evangelio como máxima prioridad. Él dice, bueno, yo renuncio al sostén, para mí que esa es una necesidad impuesta, es simplemente lo que tengo que hacer, dice. Es lo que tengo que hacer. Pablo estaba de cierta manera, está expresando él estaba como bajo obligación. No es algo que él haya elegido hacer, sino que es algo que debe hacer, que fue llamado a hacer, que alguien le dio ese mandato y es lo que debe hacer. Dios había establecido eso para Pablo y es lo que tenía que hacer y es por eso que dice, bueno, es impuesta necesidad, dice, y ay de mí si no anunciare del Evangelio. Aquí de cierta manera hay casi una idea como de juicio divino si fallara en hacerlo. Esa es la idea que hay por detrás aquí en el texto. ¿Y por qué dice que él no tenía por qué gloriarse de esta predicación del Evangelio? ¿Por qué? Porque había sido algo dado. Él no era el autor del Evangelio, había sido algo revelado por él, y él no se gloria tampoco en su habilidad que podía tener para predicar, en su dedicación, tampoco se va a gloriar en el hecho de que estuviera trabajando y a la vez predicando, no. Es algo que tiene que hacer. El Señor lo llamó específicamente a eso, y es lo que va a hacer. Es de cierta manera un siervo inútil como aparece en los evangelios, que hace simplemente lo que tiene que hacer. Está obedeciendo a su Señor. Eso es lo que tiene que hacer. Es un mandato, es la necesidad a la cual había sido llamado Pablo. No podía hacer otra cosa y es por eso que él dice que no merece ningún crédito por obedecer a lo que el Señor le mandó. Él simplemente estaba oyendo el llamado de Cristo y obedeciéndolo. Eso es lo que está diciendo Pablo en el versículo 16. Y ahora Pablo dice en el versículo 17, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Bueno, este pasaje puede tener varias interpretaciones quizás, o sea, hay varias posturas en cuanto a cómo interpretar este pasaje, pero Pablo primero está diciendo, bueno, si lo hiciera de buena voluntad, dice, tendría una recompensa. Dice, si fueron, acaba de decir que fue un mandato, que es algo impuesto, pero dice, bueno, si es que yo hubiese elegido hacer esto, bueno, tendría una recompensa, obtendría una paga por realizar esta tarea, ¿verdad? Como una persona libre. Por eso ocupa la palabra buena voluntad. Una persona que eligió esto, bueno, recompensa tendré, dice. Pero, y aquí nuestra traducción, la Reina Valera lo traduce como mala voluntad, pero también se podría traducir como sin elección. Dice, pero si lo hago sin elección, bueno, ¿qué cosa es? La comisión me ha sido encomendada. Si predico el Evangelio porque no tengo ninguna elección, ¿qué estoy haciendo? Estoy simplemente administrando algo. Estoy cumpliendo una comisión que se me ha sido encomendada. Y esa era la posición de Pablo. Esa era la posición de Pablo. Era que su voluntad no tuvo parte en el llamamiento, así no fue su decisión el servir a Cristo, sino que Él lo llamó. Que Él simplemente está llevando a cabo una comisión. Esa palabra también se puede traducir como una mayordomía o una administración. Así se veía Pablo. Así se veía Pablo. De hecho, lo afirma en el mismo 1 Corintios capítulo 4, versículo 1. 1 Corintios 4, 1, él dice, así pues, tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Así se veía Pablo como un simple administrador.
Una persona que se le recibió una encomienda, que tiene que administrar ciertas cosas que no le pertenecen. Se le confía una administración y debe continuar sirviendo como un mayordomo. Él simplemente está obedeciendo. Y ahora Pablo concluye esta segunda mitad de donde dice, bueno, yo renuncio a ese derecho, dice. Y en el versículo 18 dice, bueno, entonces, ¿cuál es mi galardón entonces? Si yo renuncio a mi derecho de recibir sustento, si renuncio a mi derecho de recibir paga, bueno, ¿cuál es mi galardón? Dice Pablo. Versículo 18 dice, que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Pablo, en cierto sentido, aquí, ¿qué está diciendo? Está diciendo que su recompensa, su galardón, es no recibir paga, es no recibir recompensa. Está diciendo, bueno, está diciendo que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio. Esa es mi recompensa, esa es mi paga. Poder tener el privilegio de poder trabajar en las cosas del Señor y el poder cumplir lo que el Señor me ha llamado a mí, que es renunciar a ciertos derechos, a ciertas libertades por amor, para no poner ningún tipo de obstáculo. Esa es la gloria a la cual Pablo llama aquí. O esa va a ser su recompensa, su jactancia, su gozo, su deleite, que él pueda estar en su debilidad trabajando con sus propias manos de manera esforzada a fin de ¿qué? De no estorbar el avance del Evangelio. Y es impresionante poder ver aquí el ejemplo que nos da Pablo para nosotros hoy, el gran ejemplo y la encarnación de las verdades bíblicas en su vida. No sé si se recuerdan en el capítulo 8, en donde él llamaba, ¿verdad?, por amor a los hermanos quizás a dejar de consumir ciertos alimentos. En el capítulo 8, bueno, aquí Pablo está encarnando la enseñanza con su propia vida, limitando sus libertades. ¿Para qué? Para que el evangelio avance, por amor a los corintios. Él renuncia a sus derechos para que el evangelio se expanda. Más allá de las propias necesidades que él podía tener, los propios proyectos, los propios sueños de Pablo, él renuncia incluso a su bienestar, que es la fatiga, ¿verdad? Él renuncia incluso a su bienestar por un bienestar mucho mayor, mis hermanos, por un propósito mucho mayor. Mis hermanos, que nuestra libertad no sea obstáculo para el evangelio. Que nuestra libertad no sea obstáculo para el evangelio. Quiero que pienses en un momento en tus libertades o en tus derechos. Y quiero que pienses también en qué estarías dispuesto a renunciar por amor a Dios. ¿Qué estarías dispuesto a renunciar por amor a Dios y a los demás? A veces nos cuesta renunciar a un asiento en el metro o a un puesto en una fila, mis hermanos. Es difícil a veces pensar en renunciar a cosas mucho más grandes. Se nos hace difícil pensar en la renuncia. ¿Por qué? Porque normalmente nos sentimos dueños de nuestro tiempo, dueños de nuestro dinero, dueños de nuestra vida. Mientras que Pablo aquí está diciendo que es simplemente un administrador. Nuestro estilo de vida, mis hermanos, la manera en que administramos nuestras finanzas, la manera en que invertimos nuestro tiempo, no deben convertirse en tropiezo para nadie, no deben convertirse en tropiezo para el evangelio, mis hermanos. No deben convertirse en un obstáculo para que alguien venga al evangelio. Pablo aquí está hablando acerca de la renuncia de su salario, pero además en el mismo capítulo 9 ha hablado acerca de la renuncia o a las cosas que él tenía que renunciar para el progreso del evangelio. Y bueno, en diversas cartas también podemos ver que él no solamente renunció a su salario, sino que a muchas otras cosas. Desde la misma cárcel estuvo dispuesto a estar por amor, por el progreso del evangelio, mis hermanos. Pablo tenía completa claridad en las cosas que son prioritarias en su vida, en lo que es prioridad al tomar sus decisiones, más allá de lo que a mí me corresponde, de lo que yo me merezco, de mis derechos, de mis libertades. Pablo sabía lo que era prioritario. Mis hermanos, ¿qué lugar está ocupando el progreso del evangelio en nuestras vidas, en nuestra toma de decisiones? ¿Qué lugar está ocupando mi iglesia, mis hermanos, en las decisiones que tomo, en las actividades que planifico? Bueno, ustedes me pueden decir, pero ¿y qué les importa a ellos qué es lo que yo haga con mi vida? Mis hermanos, importa. Importa porque lo que les afecta a ustedes me afecta a mí. Lo que me afecta a mí les afecta a ustedes. Somos un cuerpo. Y lo que cada uno de nosotros haga con su vida puede ser un obstáculo o
o puede ser una guía a otros a Cristo. Lo que hagamos, mis hermanos, puede ser un obstáculo o puede ser una guía a otros a Cristo. Puedes contribuir al progreso del Evangelio cuando estás con personas incrédulas y limitas tus libertades, el poder hacer ciertas cosas, o al contrario, puede ser un gran obstáculo, puede ser un muro cuando estás con esas personas y nos comportamos igual que cualquier otra persona. Podemos ser un obstáculo, mis hermanos, o podemos guiar a otros a Cristo. Podemos edificar, puedes edificar, mis hermanos, a tus hijos cuando pones como prioridad las cosas del Señor, o puedes estar obstruyendo el Evangelio incluso a tus más pequeños al priorizar otras cosas y al llevarlos a ellos a concluir que quizás otras cosas son mucho más importantes. Podemos ser un obstáculo o podemos guiar a otros a Cristo, mis hermanos. Lo que tú hagas puede influir de esa manera. Que nuestra libertad no sea un obstáculo para el Evangelio, mis hermanos. Que nuestra libertad no sea un obstáculo para la edificación de los creyentes, para la evangelización de los incrédulos. El sermón del día de hoy se titulaba, y ya para ir concluyendo, Derechos, Libertad y Evangelio. Y hemos visto cómo estas cosas se relacionaban, ¿verdad? Cómo Pablo trataba con sus derechos y con sus libertades y estaba dispuesto a renunciar a ellas por el Evangelio. Y el texto nos llamaba específicamente a dos cosas. En la primera mitad, Pablo terminaba de dejar en claro que se debe apoyar a quienes anuncian el Evangelio. Y en la segunda mitad, Pablo también llama a limitar nuestra libertad cuando sea necesario por el Evangelio. Y mis hermanos, no sé si lo notaron, pero en estos 8 versículos que estuvimos viendo hoy, la palabra Evangelio sale una y otra vez. Y es por eso que me atrevo a afirmar que Pablo está dirigiendo la mirada hacia allá. En estos 8 versículos, Pablo menciona la palabra Evangelio 8 veces. Y la última pregunta que tengo para ustedes, mis hermanos, es ¿qué lugar finalmente está ocupando el Evangelio en nuestras vidas? Cuando el Evangelio está en el centro, vamos a estar dispuestos a apoyar de diversas maneras para que esa buena noticia se siga expandiendo. Cuando el Evangelio está en el centro, mis hermanos, vamos a estar dispuestos a renunciar a cualquier cosa. Aunque tengamos todo el derecho y toda la libertad de hacerlo, vamos a estar dispuestos a renunciar a cualquier cosa. Si es que renunciando a ello, vamos a edificar a los hermanos, si es que renunciando a ello vamos a poder proclamar el Evangelio, mis hermanos. Cuando el Evangelio está en el centro, mis hermanos, nos damos cuenta que el Hijo de Dios renunció. El Hijo de Dios renunció a muchas cosas, mis hermanos, se entregó por completo, por amor a sus ovejas. ¿Cuánto más nosotros hoy debiéramos renunciar a nosotros mismos por amor? Vamos a estar orando, mis hermanos. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno. Agradecemos, Señor, porque reconocemos, Señor, en este tiempo que primeramente somos pecadores, porque te fallamos a diario, Señor, pero que hoy podemos venir, Señor, delante de ti, confiando en esa gloriosa y maravillosa cruz, Padre. En esa cruz, Señor, en la cual hallamos perdón, en esa cruz, Señor, en la cual nos vemos, Señor, reconciliados, Señor, contigo, Padre. Agradecemos, Señor, porque sabemos que no hay ningún mérito en nosotros. No hay ningún mérito ni antes, Señor, ni después de habernos sido hallados, Señor, en esa cruz, Padre. Sabemos, Señor, que nosotros no hemos hecho nada, Señor, digno de ganarnos, Señor, tu aprobación, Padre, y es solamente, Señor, llamarnos tus hijos. En Cristo hoy podemos incluso oír tu voz y obedecerte, Padre. Te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque hoy podemos, Señor, hacernos llamar siervos tuyos. Hoy podemos hacernos llamar simples mayordomos, Señor, que administran, Señor, incluso bienes materiales, administran, Señor, sus propias vidas, Señor, que no les pertenecen, Padre, porque somos completamente tuyos. Somos completamente tuyos. Que nos ayude, Señor, a ser administradores fieles, Señor, a ser buenos siervos, Padre. Ayúdanos, Señor, a dejar, Señor, de tener puesta en nosotros, Señor, a vivir para nuestras libertades, para nuestros derechos, para los que nos conviene a nosotros, para simplemente nuestro bienestar, Padre. Ayúdanos a poner nuestra mira, Señor, en aquella meta que está más allá, Señor, de este mundo que es temporal, Padre. Padre, Señor, sé trabajando en nuestros corazones y en nuestro, porque tendemos, Señor, a desviarnos. Tendemos, Señor, a quitar la vista de las cosas que realmente valen la pena. Padre, ayúdanos, Señor, a poner la vista, Señor,
en ese tipo de cosas, Señor, que perduran. Ayúdanos, Señor Padre, Señor, a amar a los demás. A amar, Señor, a aquellos que no te conocen, a amar, Señor, a nuestros hermanos. Y en amor, Señor, poner tu evangelio, Señor, como prioridad. Poner la edificación de nuestros hermanos, Señor, poner la evangelización, Señor, en el primer lugar, Señor. Y que eso nos mueva a tomar decisiones, Señor. A tomar decisiones sabias, a tomar decisiones, Señor, de acuerdo a tu voluntad, Señor. Gracias te damos, Señor, nuevamente por este tiempo, Señor, y confiamos, Señor, en que tú eres el que hace la obra en nosotros, Padre. Te damos gracias, Señor, y te pedimos todo esto en el glorioso nombre de nuestro Salvador, Jesucristo. Amén. 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 Bueno, hermano, que nuestra prioridad no sea otra que no sea el Evangelio. Y obviamente poder ser siervos fieles de este gran Dios que tenemos. Así que, hermano, ya va a ir terminando la reunión, pero antes de eso vamos a pasar a un tiempo de alabanza, al último tiempo de alabanza, para poder reconocer lo bueno que ha sido Dios con nosotros y poder alabarle por eso. Así que dejo a mi hermano músicos. Bueno, hay que poner, vamos, hay que